Vamos a hablar sobre la teoría de la producción y costos, especialmente en las organizaciones. Pero antes tenemos que mencionar que las empresas contratan factores de producción, los cuales los organizan de tal manera que puedan producir y vender los bienes o servicios a la que se dedica la empresa. Esta teoría de producción y costos sirve para conocer el comportamiento de las empresas, pero para ello necesitamos saber los objetivos y restricciones que tienen dichas empresas. Para algunas empresas algunos de los objetivos son el de lograr un producto de calidad, lograr un crecimiento de la empresa, tener una gran satisfacción por parte de sus empleados o el de tener una responsabilidad ambiental o social. Pero estos objetivos no son tan fundamentales como el de maximizar los beneficios y utilidades de las empresas, ya que si no cumplen con este objetivo primordial, estas pueden ser eliminadas o en su caso adquiridas por empresas que sí hagan caso de este objetivo. En cuanto a los beneficios contables que obtienen las empresas, esto se refiere a las utilidades que se obtienen por medio de las ventas de los bienes o servicios. Para entender esto tenemos el ejemplo de Camisas Don Carlos, en el cual nos dice que en 2008 Camisas Don Carlos recibió $400,000 anuales sobre las camisas que vendió. Sus gastos fueron de $80,000 en tela, $20,000 en servicios públicos, $120,000 en pagar sueldos, $5,000 en el pago de la renta de una computadora y $5,000 en el pago de intereses por un préstamo bancario. La sumatoria de todos sus gastos nos da $230,000, lo cual vamos a restar al ingreso total que obtuvo la empresa y nos da como resultado $170,000. Estos $170,000 es el superávit anual, y para sacarlo el beneficio de la empresa, los contadores del Don Carlos reducen 20,000 a los 170,000. ¿Por qué 20,000? Porque los 20,000 quiere decir que es la depreciación que tienen los edificios y las máquinas de coser de la empresa. ¿Y cómo supieron la depreciación? Los contadores pues utilizaron una serie de reglas contables que se basan en normas establecidas por organismos internacionales. La resta de los 20,000 a los 170,000 nos da como $150,000, que son los beneficios que obtuvo la empresa. En este caso, cuando hablamos de contabilidad económica, nos referimos a las decisiones que se toman en la empresa, cuyo objetivo de estas decisiones es el maximizar los beneficios económicos. Algo que tiene que ver con la contabilidad económica es el costo de oportunidad de producción, el cual es la alternativa de mayor valor a la que se renuncia. También el costo de oportunidad de producción de una empresa es la suma del costo del uso de sus recursos, como por ejemplo los recursos comprados en el mercado, que quiere decir la cantidad de dinero que se gasta en la compra de estos recursos. Otro es los recursos propiedad de la empresa, que quiere decir cuando se utilizan estos recursos para la producción. Y por último, los recursos suministrados por el propietario de la empresa, que quiere decir las habilidades empresariales como el trabajo. En cuanto a las restricciones de la empresa, existen tres tipos de restricciones, la cual son la restricción tecnológica, restricción de información y la restricción del mercado.
En cuanto a la restricción tecnológica, se refiere a las nuevas tecnologías que existen para producir aquellos bienes o servicios que se dedica a la empresa, así como también los sistemas de organización. En cuanto a las restricciones de información, las empresas se ven limitadas en la calidad y los esfuerzos de su mano de obra, así como los planes de compra de sus clientes. Y por último está la restricción del mercado, que son la disposición que tienen los clientes al pagar los precios y los esfuerzos de marketing que imponen estas empresas. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar de eficiencia tecnológica y eficiencia económica. Eficiencia tecnológica, esto ocurre cuando la empresa genera una producción utilizando la menor cantidad de insumos. Y eficiencia económica, esto se da cuando la empresa genera una producción al más bajo costo. Por ejemplo, supongamos que hay 4 técnicas para fabricar televisores. La primera es producción robotizada, donde una sola persona está a cargo de supervisar el proceso, controlado por computadoras. La segunda es línea de producción, donde los trabajadores se especializan en una pequeña parte del trabajo. La tercera es producción con herramientas manuales, donde un solo trabajador utiliza las herramientas para fabricar un solo televisor. La cuarta es producción en mesa de trabajo, donde los trabajadores se especializan en una pequeña parte del trabajo, pero se desplazan a otra área para realizar sus tareas. Bueno, compañeros, aquí les muestro un ejemplo de eficiencia tecnológica, ¿sí? Aquí vemos las 4 formas de fabricar 10 televisores y aquí les muestro las técnicas que les mencioné. Aquí vemos A, que es producción robotizada, el B, que es línea de producción, C, que es producción con herramientas manuales y D, que es producción en mesas de trabajo. Y aquí arribita vemos las cantidades de insumos que se utilizan en cada una de ellas, ¿sí? Y como aquí vemos en el primero, podemos ver la cantidad de trabajo que se utiliza, que es 1, pero en el capital vemos que es 1000. Y en la segunda, que es línea de producción, ¿sí? Aquí lo podemos ver, que la cantidad de trabajo es 10 y el capital es 10 para la fabricación de 10 televisores. Y en el C, que es producción con herramientas manuales, vemos que la cantidad de trabajo es 1000 y el capital aquí es 1000. Y en el D, pues vemos que en producción, en mesas de trabajo, vemos que la cantidad de trabajo pues es 100 y el capital es 10. ¿Sí? Ahora, si comparamos el método A, vemos que en el método A se emplea más capital, ¿sí? Pero se emplea más capital, pero menos trabajo, ¿sí? Y en el C, pues vemos que se usa más trabajo, ¿sí? Pero menos capital. Ahora estos dos, que es el B y el D, el que tengo aquí subrayados, vemos que estos dos usan menos capital pero más trabajo que el método A, ¿sí? Ahora si comparamos el método B con el método D, el método D vemos que requiere 100 trabajadores y 10 unidades de capital, ¿sí? Para producir 10 televisores, ¿sí? Ahora con el método B es posible producir esos mismos 10 televisores con 10 trabajadores, ¿sí? Y las mismas 10 unidades de capital. Ahora vemos que el método D no es tecnológicamente eficiente debido a que usa las mismas cantidades de capital, pero más trabajo. Bueno, los mercados y el entorno competitivo. Como bien sabemos que los mercados donde operan las empresas varían mucho entre sí y esto hace que el obtener beneficios les sea muy difícil. Y por eso los economistas identifican 4 tipos de mercado, que son competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio y monopolio. Competencia perfecta. Esto se presenta en un mercado cuando no participan muchas empresas y cada una vende productos idénticos. Monopolística.
Es una estructura de mercado en el cual participan un gran número de empresas que elaboran productos similares. Oligopolio. Esta es una estructura de mercado en el cual compite un pequeño número de empresas, por ejemplo, programas de computadora y manufactura de aviones. Monopolio. Esto surge cuando en el mercado hay una empresa que produce un bien o servicio sin sustituto y esta está protegida de las competencias.